El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón hasta los estudios de CHTV. Cristian Maradiaga y Rona López. Cristian en los estudios de TV Globo, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo, Rona López en los estudios de Radio Globo. Hoy se encuentra acá con nosotros nuestro compañero Raúl Oquelí, también ahí participando en la coordinación con nuestros invitados. Sean bienvenidos. Y Ramón, habrán elecciones. El Tribunal, no, corrección, ahora se llama Consejo Nacional Electoral, CNE. Toda esta semana ha estado en el proceso de capacitación de instructores para mesas electorales, también en bioseguridad. Desde el lunes está trabajando el Consejo Nacional Electoral en un hotel de esta ciudad capital con los representantes de los movimientos políticos de cada partido. Eso significa que el proceso va en marcha. Y para verificar que van a haber elecciones, les mostramos, pues están imprimiendo las planillas ahí con la ayuda de Cristian Maradiaga. Vean, no tiene audio. Pues sí que tenía audio. Pero ahí podemos ver el 14 de marzo habrán elecciones primarias y no las aves agoreras que han andado por ahí pidiendo que se suspendan, solicitando de que no hay las garantías. Y mañana tendremos también la oportunidad de tocar declaraciones que dan algunos altos dirigentes que tienen la responsabilidad de garantizar la transparencia y andan diciendo que les van a hacer fraude entre sus mismos compañeros. Pero buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, don Carlos Paz. Saludos, pueblo hondureño, que nos escuchan, que nos miran también a través de CHTV, a través de Radio Globo en los 18 departamentos y a nivel internacional a través de las plataformas en internet. En efecto, como lo dice usted, hay elecciones. Ya se están imprimiendo las papeletas, pero también hay... Disculpe que dije planilla, ¿va? Sí, las papeletas, pero hay quejas, ya le cuento, por parte de altos dirigentes políticos de los partidos que van a elecciones primarias, como dice la nota del Pulso que traía usted, don Carlos. Pero antes, ojo, permítame, quiero saludar. Mire, estos días han sido críticos. Quiero saludar, felicitar al personal médico, al personal de la salud en general, que ha estado en esta batalla del COVID ya casi un año y que hoy vuelve a sufrir las repercusiones. 4 personas han fallecido el día de hoy, entre médicos, enfermeras. Ayer falleció otro médico muy reconocido. Lo mismo sucedió durante la semana pasada, el fin de semana, y es triste la situación que están sufriendo en estos momentos. Si a estas alturas en Honduras ya hubiese estado lista una vacuna, como en otros países, incluso de Centroamérica, que ya la están aplicando, pues por lo menos la primera línea de defensa que tenemos en contra del COVID son los médicos. El personal médico en general no estuvieran sufriendo estos fallecimientos que se dan y que da tristeza, y más cuando escuchamos personas conocidas, personas cercanas. Así que fuerza a todo el personal, que incluso Hugo Strange, el doctor Hugo Fiallos, le cuento que lo tuvimos la semana pasada de casualidad hablando de esos problemas o de ese cansancio psicológico que tienen los médicos. Hoy volvió a reaccionar en las redes sociales y dice que ya no aguantan, que están a punto prácticamente de tirar la toalla, de bajar la guardia, y los entendemos. Así que ustedes, que son héroes, los instamos a seguir con fuerza. Bueno, más que héroes, son víctimas de un sistema de salud que está estancado y que no funciona en nuestro país. El problema radica, estimados televidentes y oyentes a nivel nacional, que no existe el apoyo suficiente de parte del gobierno y se ven con escaso equipo de protección, escaso equipo técnico para la atención, estamos hablando del oxígeno,
Incluso se están volviendo a reabrir salas que nunca entendí el por qué se cerraban si la pandemia estaba en proceso, pues. Nadie decía que la pandemia había terminado. Entonces los médicos se contagian y lo han explicado infinidad de veces. Óigame, una mascarilla o cualquiera de esos equipos tienen que andarlo cargando toda una semana. Entonces nos preguntamos dónde están los miles de millones que aprobó el Congreso. No se le dio ese dinero al gobierno para que viajaran sus técnicos y se hospeden en hoteles de lujo o que coman en los restaurantes del último gourmet, sino para compra de equipo e insumos. Pero nunca la pandemia en Honduras se ha tratado con el nivel técnico-científico que requiere la magnitud del fenómeno natural que azota a la humanidad. Y si no, tenemos la muestra. Estamos a espera, reitero, de la vacuna de la bolsa común de 174 países, si no me equivoco. Correcto. O sea que donde se colecta para los países pobres, pero el resto de los países de Centroamérica son pobres y como la han adquirido y Honduras no. Es que muchos ya la han comprado y nosotros estamos esperando la donación porque no hay capacidad quizás en el país. Y de paso no es la de última calidad, es buena, porque yo no soy experto en la materia y el laboratorio pues desde que la fabrica, pero estamos hablando entre un 60 y 70% de inmunización. No tiene los 95, los 90, los 95 que tienen la de otros laboratorios que desde luego serán más claros. Le comentaba a Cristian y a Oquelí, compañero Raúl Oquelí, que aunque parezca jocoso, en Bolivia, para poder trasladar las vacunas, las llevaron en contenedores de transportar pollos, porque no tenían otro tipo de equipo con el alto nivel de frío. Correcto. No tenían los congeladores necesarios y donde trasladan, donde movilizan este tipo de alimentos, como es el pollo, pues en eso lo movilizaron. ¿Qué es la importancia de aquellos que digan de que es ridículo que aquí para allá? Que cumplieron con el objetivo, cumplieron con la misión de llevar a los lugares donde tenían que llegar con la vacuna a través de ese medio de transporte y garantizar que mantenía la calidad. Correcto, don Carlos. Pero entremos a la temática de esta tarde. Dejamos la nota del pulso para la pausa porque ya tenemos a nuestro invitado, el diputado Rafael Sarmiento. Él es miembro de la Comisión de Energía. Desde el departamento de Olancho nos atiende. Continuamos con este tema que abordamos el día de ayer y que nos genera preocupación a todos los hondureños. La empresa Energía Honduras, ya casi 5 años de estar operando en nuestro país, no ha generado las soluciones esperadas y aparte de ello se anuncia una demanda pues de casi 800 millones de dólares, lo que implicaría un perjuicio para el Estado y seguimos evaluando esa gestión de EH, por supuesto, con los miembros de la Comisión de Energía. Le damos la bienvenida, diputado, un placer tenerlo en Cuarto Poder. Muchas gracias, Raúl, un saludo a Carlitos y un saludo al inmenso auditorio de Cuarto Poder de Radio Globo. A las órdenes de ustedes. Diputado Sarmiento, este calvario que vive el pueblo hondureño con empresa de Energía Honduras, EH, y hoy ellos se jactan de que los fueron a buscar en el primer semestre del 2015. Incluso que le manifestaron a los funcionarios que llegaron a Medellín, Colombia, y les dijeron que en Honduras no tenían así las expectativas los mercados financieros para asumir dicho proyecto, pero que entonces don Roberto Ordóñez, ministro del INSEP, y don Wilfredo Cerrato, ministro de Finanzas en aquella ocasión, ahora presidente del Banco Central, les indicaron que en Honduras había un socio dispuesto a entrarle al proyecto, un socio financiero. Pero cuando llegaron a Honduras, la empresa se llama Enterprise y era una sociedad con 25.000 empiras. La consulta como miembros de la Comisión de Energía
es que cuando han comparecido los funcionarios del gobierno ante ustedes como comisión, les han detallado todo este embrollo y que prácticamente es un horno de clavos ardiendo porque quien paga es el pueblo hondureño. Estos personajes fueron en nombre del Estado de Honduras que el gobierno tenía interés en el proyecto, diputado Sarmiento, y gracias por estar en Cuarto Poder. Gracias, Carlitos. Bueno, evidentemente la empresa Energía Honduras ha de alguna manera pues revelado situaciones que desconocíamos como pueblo hondureño, desconocíamos pues como diputados también del Congreso Nacional. Creo que de alguna manera tratan de lavarse las manos, por decirlo de alguna manera, empresa Energía Honduras, tal vez no victimizarse, pero hacer ver que se les buscó. Yo tengo claridad absoluta que el contrato de H, sin duda alguna, que fue una negociación nefasta en perjuicio del Estado de Honduras y que fue un contrato amarrado de tal forma que causa perjuicio tanto a la operatividad de haber subrogado ese servicio de comercialización y facturación de la energía eléctrica, como también queda en mucha desventaja por la forma como se firmó ese contrato con las cláusulas desfavorables del Estado de Honduras. Ya todos sabemos que tampoco ha podido llegar a las metas de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas EH, pero también hemos conocido que es un contrato bien difícil de poder rescindir. Si bien es cierto, en la empresa Manitoba, pues también siento yo que la empresa supervisora, ambiguo sus informes, porque hay una asociación de coalianza que también es quien debe de llamar a cuentas para empezar un proceso en las cláusulas de rescisión del contrato por no llegar a las metas. Pareciera que es todo una confabulación de varios entes para que las cosas no funcionen, que al final haya perjuicios del Estado, a las finanzas del Estado de Honduras, para que también haya abusos de esta empresa EH y que no se invierta lo que prometieron invertir ellos anualmente en función de las responsabilidades. En conclusión, Carlitos, tanto es insostenible seguir manteniendo un contrato con una empresa que hace cobros irregulares, hace cobros promediados y que abusa de la potestad en la facturación de la energía eléctrica a los abonados, los casi 2 millones de abonados que hay en Honduras, como también es desfavorable seguirles pagando a esta empresa más de 10 millones de dólares mensuales por una labor que no hacen bien. De tal forma que la mejor manera que pudiéramos tener una salida salomónica es buscar mecanismos de rescisión de este contrato, de alguna manera con un mutuo consentimiento. De lo contrario, entonces, aplicar estricta seguimiento para que se puedan cumplir para lo que fue contratado, porque no podemos premiar, después de años que han estado funcionando, premiarles con darles una indemnización de daños y perjuicios, ¿verdad? Donde puede salir peor la medicina que la enfermedad. Realmente lamentable, es parte del gran desastre en materia energética que existe en el país. Y bueno, esto de EH, sin duda alguna, que es una de las principales causas que nuestros migrantes, cuando salen de este país buscando el sueño americano y se van por Guatemala y por México, cuando les preguntan las causas por las que emigran, una de las grandes razones por las cuales emigran es que no pueden pagar tan siquiera el recibo de energía eléctrica de su vivienda, de su casa. Eso es lamentable, es desastroso y es condenable. Diputado Sarmiento, ¿cuál será el camino en caso de que la solución sea rescindir dicho contrato? ¿Cuál es el camino para hacerlo y que el Estado de Honduras no salga perjudicado, basado específicamente en el no cumplimiento de esta empresa y que no se llegue hasta ese punto de esa demanda tan alta en contra del Estado? La forma es llegar a de alguna manera, pues los prisioneros de H, como lo han establecido, de buscar una salida salomónica en acuerdo. Si la ruptura es abrupta por parte del Estado de Honduras, entonces habrá una demanda internacional que es muy probable que la vamos a perder, y sería también darles como un premio más grave del perjuicio que le están causando al Estado hondureño.
que siga EH para que venga otra empresa solo con un cambio de nombre a cometer los mismos abusos tampoco no tendría ningún sentido. Por eso es que es un tema que debe de tratarse de una vez por todas, no de manera mediática, no de manera de darle alegrón al pueblo hondureño provisional, aprovechando el proceso electoral para dar falsas expectativas y querer hacerse ver el mismo Juan Orlandismo, el mismo gobierno, que es quien contrató esta empresa. Ahora ellos mismos salen en defensa supuestamente del pueblo y pidiendo que rescindan el contrato, en una doble moral y una doble cara. O sea, ellos son los responsables tanto de haber buscado esta empresa, como lo explican personeros de EH, como lo explica su gerente, como también son los responsables de haber aprobado este contrato en el Congreso Nacional, y más responsable el Poder Ejecutivo en haber hecho la firma de este contrato así de manera, no mediante un mecanismo de licitación pública internacional, sino un mecanismo de negociación de esa naturaleza, un contrato tan grande, pues. Así que es lamentable la forma como se llevan a cabo estos grandes rubros del país, como la forma también totalmente desnaturalizada e irregular que contrataron los hospitales móviles. Ustedes, ¿cuál es el resultado? Con una de las mayores estafas que ha tenido en los últimos tiempos el Estado hondureño, más de 1.100 millones de lempiras en unos hospitales que nunca funcionaron para el país. Diputado Sarmiento, estas empresas que conformaron o integraron la sociedad Energía Honduras, es Eléctrica de Medellín, Ingenieros y Servicios SAS y Unión Eléctrica S.A. Ambas empresas fueron las que visitaron los señores Roberto Ordóñez y Wilfredo Cerrato. EH tiene que demostrar el por qué aceptó integrar la sociedad Empresa Energía Honduras si Enterprise era la misma SEME, y ellos manifiestan que no tenía la capacidad logística ni financiera para asumir la responsabilidad de un proyecto de tal magnitud. Y sí, los emisarios del gobierno les habían prometido que el socio estratégico financiero iba a ser Banco Atlántida, y sin embargo aceptaron el contrato con lo que era Coalianza. Además, dicen que iniciaron sin la base de datos de los clientes que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. O sea que hay una serie de ambigüedades que solo queda de manifestar que hubo desde el inicio una intención perversa en contra de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es una empresa del pueblo hondureño. Totalmente de acuerdo, Carlitos. La base de datos del registro de abonados del país, claro que le debe de pertenecer a la ANE. Sin embargo, ahí en esa carta evidencian interioridades y lo tiran a la luz pública. Creo que es como una represalia de EH, donde ya al verse de alguna manera que pudieran atentar contra algunos intereses económicos, ellos tiran esa carta y revelan algunas interioridades que desconocía el pueblo hondureño, y que muy probablemente de esa carta se desprendan ciertas consecuencias o responsabilidades, o yo espero que esa carta no sea para que separe alguna intención de rescisión del contrato y poder ponerle frío al tema y que no se vuelva a tocar más. Espero que no sea esa la intención. Espero que, porque no lo dijeron desde un inicio, sino que lo vienen a decir hasta ahora, que se sienten de alguna manera presionados. Hablo de la empresa Energía Honduras, pues. Entonces, es totalmente insular esa forma como manifiestan, como se hizo los acercamientos, ¿verdad? Debía haber sido mediante mecanismos de licitación pública internacional, Carlitos, a la luz de los estándares de contratación, ¿verdad? Que ya marca la ley. Hay irregularidades, o sea, la forma como ahí lo mencionan, claro que es para evidenciar y de alguna manera pues poner al descubierto la forma extraña, por decirlo de alguna forma,
que se llevó a cabo las primeras aproximaciones para la firma de este contrato, que serían ellos los mencionados ahí, quienes deberían de dar la mejor explicación, ya que ellos aparecen con su nombre y apellido ahí. Sin embargo, como pueblo, nosotros estamos pagando las consecuencias de lo que está pasando actualmente con esta empresa en Honduras, que ni le es rentable para el Estado de Honduras tenerlo contratado, y mucho menos nos es a nosotros como hondureños y como abonados rentable seguir con una empresa que cobra de manera abusiva retroactivo, que cobra de manera abusiva por mediaciones, que se le dan potestades para que hagan este montón de actividades como pueblo hondureño, y que sin duda ha generado un descontento total, que ha causado el quiebre de la quiebra total y el cierre de muchas empresas, de microempresas, de medianas empresas. Esta es una situación de ida y venida, realmente es un tema conflictivo desde hace muchos meses, desde hace muchos años, Carlos. Sin embargo, no se le da una salida. Nosotros como Comisión de Energía del Congreso Nacional siempre estuvimos anuentes a buscar los mecanismos de rescisión de ese contrato. Sin embargo, debemos reconocer que es el Poder Ejecutivo quien debería de rescindirlo, porque nosotros únicamente aprobamos o desaprobamos el contrato del Congreso Nacional. Fue el pasado Congreso el que lo aprobó. Sin embargo, tenemos la voluntad política, por lo menos de la bancada de Libertad de Fundación, los 30 diputados estamos listos para hacerlo. Sin embargo, ahí hay mucha tela que cortar, intereses económicos. Lamentable que estemos pagando las consecuencias de esta situación irregular que ha puesto al descubierto la empresa Energía Honduras en esa carta donde mencionan la forma como hicieron las aproximaciones iniciales para firmar ese contrato con ellos. Vamos a ir a una breve pausa, pero necesitamos consultarle todavía cómo es que EH, a una empresa que dijo que no tenía la capacidad técnica ni financiera, después aparece que le pagó millonarias cantidades en dólares por servicios prestados a la misma EH. Pero cumplimos los compromisos. Así es, nos vamos con Diario Digital El Pulso, www.elpulso.hn, periodismo a su alcance. Lo invitamos en las redes sociales, específicamente en Facebook. Mire usted este sondeo ciudadano que está realizando El Pulso Electoral a lo interno del Partido Liberal de Honduras. ¿Por cuál candidato del Partido Liberal simpatiza usted? Es la consulta que hace El Pulso en su página de Facebook. Gianni Rosenthal, Darío Vanegas o Luis Zelaya. Muy pronto o en pocos días se publicarán los resultados de este sondeo, que está interesante en estos momentos y que, bueno, para darles un adelanto, don Luis Zelaya y don Gianni Rosenthal están peleando la cabeza en este sondeo, donde cientos de personas ya han opinado o han reaccionado, así que lo invitamos a buscar este sondeo de opinión del Partido Liberal en El Pulso en sus redes sociales. El mundo se renueva. Los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata. Con elpulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. HN, periodismo investigativo que marca el futuro. Les saluda Gabriela Sosa, precandidata a diputada del departamento de Francisco Morazán por el movimiento Honduras Libre. Soy profesora de educación media y tengo 20 años de experiencia en la docencia. Por eso, como diputada en el Congreso Nacional, pretendo impulsar la educación, la cultura y los deportes. Al lado de mi compañero Tomás Rodríguez, queremos impulsar los nuevos liderazgos dentro del Partido Libertad y Refundación. Por eso, conformamos con mi compañera Gabriela Sosa un equipo que junto a los demás integrantes del movimiento Honduras Libre hará un gobierno que revierta el desastre que se ha convertido los últimos 10 años. Todo este esfuerzo lo haremos por Honduras. Por nuestra gente. Te invito a votar por el abogado Wilfredo Méndez para presidente, por Lidiet Díaz para alcaldesa y Gabriela Sosa para diputada en la casilla número 27.
Harry Dixon, un luchador permanente en la calle, un luchador permanente contra la impunidad y la corrupción en Honduras. Apoyemos a Harry Dixon en la casilla 70, Pueblo Organizado de Resistencia Poro. Con Walter Munguía recuperaremos la alcaldía. Walter Munguía, precandidato a la alcaldía del Distrito Central por la Nueva Corriente. El precandidato Walter Munguía tiene una actividad este sábado en la colonia Kennedy, el sábado 5 a partir de las 10 de la mañana en las avenidas principales o en la avenida principal de la colonia Kennedy, Operación Sticker. Y veíamos ahí fotografías que estuvo compartiendo un almuerzo en el Parque Central con los desempleados, porque la gente que va al Parque Central es la que no tiene empleo y va a encontrarse ahí con amigos que lo despidieron y a tener que pasar el rato para que no lo vean en su casa. Y yo creo que eso quizás se viene con el café o a ver si encuentra algún amigo que le ayude. Pues Walter Munguía estuvo compartiendo un almuerzo. Walter Munguía, precandidato a la alcaldía del Distrito Central por la Nueva Corriente, Partido Libre. Ramón Ochoa. Así es, continuamos esta tarde con el diputado Rafael Sarmiento conversando sobre el tema EEH, los perjuicios que ha tenido el Estado debido a la actuación en nuestro país de esta compañía. Pero ya se encuentra con nosotros don Juan Carlos Rodríguez. Me confirma, Ronald, si está a través de la vía telefónica para que le demos paso de la coalición patriótica. ¿Lo tenemos, Ronald? No está todavía. Aún no. Seguimos conversando entonces con el diputado Rafael Sarmiento del departamento de Olancho. Diputado, hablando de números y hablando de precedentes que se deben de ir sentando en nuestro país en contra de la corrupción, sabemos los escándalos que han surgido durante los últimos 6 u 8 años y cada vez nos quedamos con la boca abierta los hondureños porque surgen escándalos más grandes. El Instituto Hondureño de Seguridad Social quizás fue el que marcó esa pauta de un descalabro que se le puede dar a una institución. Ahora, durante la pandemia, hablamos de los hospitales, que 1.200 millones de lempiras, que 600 millones para compras sobrevaloradas, y así sumando, nos dan miles de millones de lempiras. Pero al hablar específicamente de EH, y cuando hablamos de cifras, en esta demanda, o lo que ellos establecen que se les adeuda por parte del gobierno, esos costos de honorarios fijos suman casi 300 millones de dólares. Estamos hablando de más de 7.000 millones de lempiras que el Estado tendría que pagar. Además, establecen que se les debe intereses del honorario fijo por casi 50 millones de dólares. Si hacemos la relación con los hospitales, es el mismo costo. Además, establecen una indemnización por más de 80 millones de dólares. Hablando, entonces, estamos de más de 2.000 millones de lempiras. Y aparte de ello, el costo que nosotros hemos tenido que asumir como población, los altos costos de la energía eléctrica, porque todo ese descalabro que ha tenido la Empresa Nacional de Energía Eléctrica al final nos viene a afectar a nosotros y nosotros terminamos pagando. Hemos echado dinero en un saco roto con esta empresa EH, diputado Sarmiento, ¿y hasta cuándo va a seguir este tema en el caso específico de la energía en nuestro país? Es que el problema es que el contrato no era viable de un inicio, Carlos. O sea, hay un tema que los funcionarios de gobierno pues no lo dicen con claridad, y es que en la relación de lo que se le paga a la empresa EH en función de lo que recuperan de pérdidas técnicas y no técnicas, la recuperación hay una situación que no le es rentable al Estado hondureño. O sea, estamos hablando de una empresa que se le pagan más de 10 millones de dólares mensuales por esa labor que hace. Y la recuperación no da un flujo de caja para poder los ingresos versus el egreso, pues. Así que es totalmente inviable este contrato, o sea, no debió haberse suscrito nunca. Esta es la realidad que estamos viendo los hondureños en este tema de Empresa Energía Honduras. Nosotros hemos hecho consultas. En otros países existen empresas que se dedican al tema de comercialización y facturación y que lo hacen por regiones en un país, ¿verdad? Y que generan mejor rentabilidad al Estado de Honduras. O sea, aquí
Si bien es cierto, tal vez había algún nivel de deficiencia cuando lo hacía por parte del ENE, pero no le generaba un hoyo financiero al Estado de Honduras. Pero en este momento el TMH es una carga bárbara en contra de las finanzas del Estado hondureño. Así que aquí hay un tema difícil que debemos de enfrentarlo, que debemos de asumirlo con toda responsabilidad y que se le dé una salida definitiva. Pero pareciera que cada vez que hay algo de qué hablar para desviar la atención, hay que volver con el TMH, que es un problema que hay que resolverlo, pero que siento que estamos cayendo como en un juego retórico y en un juego político, ahorita que estamos ya en año electoral, para desviar los graves temas del país, que este es un tema grave del país, el tema de energía Honduras, pero que no se le da salida, sino que estamos viendo como toda una telenovela. Poder el diputado Sarmiento el atendernos y tiene que ponerle mucha atención a una investigación muy profunda, cómo es que se suscribió este contrato con empresas prácticamente de maletín, que después hubo que pagarle 25 millones de dólares por la información, por la base de datos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Muchas gracias, diputado Sarmiento. A ustedes, Raúl, que Dios les bendiga y les felicito por siempre ser periodismo de investigación, acuciosos y llevar la verdad ante tanta injusticia que se comete en esta dictadura y en este actual gobierno. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga a todos los de ellos. Saludos. Tenemos ya en línea al arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Él es de la Coalición Patriótica y le dan un seguimiento a la generación energética en el país. Arquitecto, manifiesta EH que aceptó una sociedad con una empresa de 25,000 empiras y sin embargo después le tuvieron que pagar los costos de 25 millones de dólares por la base de datos que tenía Semen, una información propiedad de la ENEDE, que es una empresa del Estado de Honduras. Pero hoy tiene al gobierno y al pueblo de Honduras en conciliación en la comisión en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Tiene al Estado de Honduras también en los juzgados de lo civil para que le pague lo que le firmó. Buenas tardes y gracias por atenderlo, arquitecto Rodríguez. Sí, muy buenas tardes, Carlos, y a todos el radio escucha inteligentes. Realmente esta situación que ustedes están planteando es lastimosamente una más de las peores situaciones de corrupción, le podemos llamar así, que ha tenido Honduras. Esta es una más. ¿Por qué? Porque este problema de la ENE y este contrato directamente con EH empezó mal, ha seguido mal y va a terminar mal. Eso no tenemos la menor duda. ¿Y por qué decimos esto? Porque desde hace cuánto estuvo existiendo SEME haciendo de las suyas y siempre tenía que no cumplir completamente con todo, pero el dueño de SEME o los dueños de SEME eran precisamente gente de mucho poder político y económico. Y lo que generó es que cuando de repente todo el mundo dijo nos despusimos de SEME porque va a pasar a otra empresa que podría hacer mejor su trabajo, no nos dábamos cuenta que dentro de todo este entuerto de la EH estaba metido SEME con otro nombre como empresa. Y entonces, cuando tenemos estas situaciones de esta forma, nos damos cuenta que ese contrato que se le dio a EH ya tenía muchas situaciones en ventaja para los contratistas, pero en perjuicio de los hondureños. Y aquí tenemos que ver algo. Pareciera que los colombianos no entendieron cuál era la situación que estaba dándose para el por qué las negociaciones estas que estaban por debajo de la mesa también, donde ellos cayeron en esta parte, en que era muy difícil cumplir las cosas porque no conocían el territorio nacional ni las condiciones reales. Una cosa es lo que dice un papel, lo que dice un estudio y lo que le pueden pintar a una empresa de cuáles son las condiciones del país en el asunto de la energía eléctrica, y otra cosa es la realidad con todas las situaciones. Entonces creo que los colombianos dijeron, esto está fácil, vamos a aceptar lo que nos están metiendo a la fuerza, que es una empresa hondureña que ya sabemos que es disfrazada,
y se fueron por ahí. Incluso cayeron también los amigos del sindicato de la ENE, que son responsables también de todo este asunto porque son socios de esa empresa. Y entonces comienza todo este asunto. De hecho, vimos cómo hubo algún tipo de roces entre la empresa hondureña y los colombianos, y para quitarse ese problema de la empresa hondureña tuvieron que pagar hasta el último centavo que les pedía esta empresa Enterprise. Por lo tanto, ahí, desde que eso estaba ahí, sabíamos que iba a ser un entuerto este contrato, y que a la larga hemos estado viendo cómo EH dice que ha tratado de hacer su trabajo, pero como las cosas no están tan claras y la ENE tampoco cumplió con el PADES para determinar cuánto se le tenía que pagar, ellos estaban felices porque hacían un trabajo donde no han invertido lo que ellos dicen en realidad, pero sí a la larga estaban recibiendo 10.5 millones de dólares mensuales, y ahora le están queriendo sacar los 15.5 que decía que era hasta donde podía llegar el contrato, hasta ahí como gasto mensual. Esto significa que si estamos sobrepagando a esta empresa, no nos dimos cuenta nunca, porque la ENE, con todos estos expertos, funcionarios públicos, como los gerentes, que son personas políticas que van a hacerle el mandado a sus socios políticos y a las autoridades de turno, pues sencillamente nos hicieron caer también en otro problema más con EH. Así es que EH está haciendo como toda empresa mercantil, está haciendo todo lo que puede para sacarle al Estado de Honduras hasta el último centavo, porque las autoridades de este gobierno, que son las mismas que han estado en los últimos 12 años, pues sencillamente hicieron un buen trabajo a beneficio de los particulares y en perjuicio de los hondureños. Esto, ¿cómo se está dando? Lastimosamente todo el mundo sabe que la situación de calamidad en que nos mantiene siempre el status quo de los funcionarios públicos al pueblo hondureño hace que siempre sean lentos, que sean negligentes, y que a la larga nos hace pagar mucho cuando nos hacen una demanda al Estado de Honduras. Y siempre hemos sabido que demandar al Estado de Honduras por la negligencia de nuestra gente, de nuestros funcionarios, es como dice el dicho popular, es como pegarle un bolo. Y entonces ellos están haciendo todo. Miren cómo son las cosas. No sabemos qué es lo que están tapando detrás de todo esto, ya que para hacer una negociación, que fue precisamente en el mes anterior, o en diciembre se fueron hasta Miami para ir a negociar, para ir a discutir cómo negociaban esto. ¿Por qué no lo hicieron aquí frente al pueblo? ¿Por qué no abrieron la puerta a que el pueblo hondureño se diera cuenta de la negociación que estaban haciendo para dilucidar cómo resolver este problema entre el Estado de Honduras y EH? Claro, porque algo se está tapando. Qué lástima que siempre a nosotros los hondureños nos toque pagar esas millonarias demandas y esos millonarios, multimillonarios contratos con los generadores de energía y con también el contrato de la EH. ¿Hay algún parámetro en el contrato, arquitecto, de cuánto era que tenía que reducir en porcentaje de pérdidas la EH? ¿Está establecido eso? ¿O no sabemos? Porque nos dice el gerente de EH, no, hemos reducido pérdidas de 34%, ahora estamos en un 25%, y si no estuviéramos nosotros, quizás la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tuviera cerca de un 50% en pérdidas. Y bueno, el no pago completo de los 15 millones mensuales, suponemos, o en base a la lógica, es que si alguien no cumple el contrato, no se le paga su totalidad. Por lo tanto, hay un argumento real del Estado, pero está por otro lado la palabra de EH, que ellos sí han cumplido. ¿Cómo determinar cómo o de qué manera no han cumplido? Es correcto, mire, definitivamente EH ha tratado de cumplir hasta donde ellos han podido o han querido. No sé cuál de los dos, porque yo creo que se han escudado mucho en la negligencia de la misma ENE, y eso no les ha hecho presionar más a estas autoridades para que se hagan las cosas correctamente. Así es que yo lo que diría es que EH no ha bajado las pérdidas. De hecho, tenemos que ser claros,
el contrato dice cuánto, y está estipulado cuánto tenía que ir bajando año con año hasta llegar a tener nosotros, al final de los 7 años, Honduras solo tenía que ya tener, no recuerdo si eran 15 o hasta 19% en pérdida después de 7 años. En este momento estábamos en 32 al inicio, hoy estamos en 34, o sea, bajamos un poco hasta 29 y volvimos a subir el año anterior. ¿Qué significa esto? El contrato es claro. Tenían que bajar las pérdidas en 7 años hasta digamos que fueran 17%, o son 15% en realidad. Si eso no se logra, el contrato no vale, o sea, no está siendo cumplido. ¿Por qué? Porque tenían que llegar hasta ahí, no importa cómo era que lo iban a lograr, ellos se comprometieron a hacerlo. Y entonces están tratando de hacer que el Estado de Honduras sí se comprometa a pagarles los 15.5 millones mensuales de costo por administración del contrato, pero ellos no están aceptando que tenían que haber cumplido ellos su parte también en bajar las pérdidas. O sea, es muy bonito y muy tranquilo el venir a decirle a la otra parte, usted cúmplame aunque yo no le cumpla. Esa es la situación en la que estamos. Y en realidad, claro, aquí ambas partes han incumplido de una forma negligente las dos partes. Así es que yo creo que el problema es cómo hacer que estas dos partes se sienten a pensar en que hay que resolver la situación de una forma extrajudicial para no llevar tantos millones de beneficios a los abogados y sencillamente que cada parte acepte que no cumplió en su totalidad. Así es que sinceramente es tan difícil, y para pedir transparencia hoy en día es imposible porque este gobierno en ninguna de sus actos ha tenido transparencia para nada. Y entonces lo único que nos van a decir, como siempre ha pasado en esto, se acabó el tiempo de negociar y la demanda está puesta y Honduras váyase a juicio y de repente la perdemos y nos toca pagar, aparte de todo lo que hemos pagado todavía, nos va a tocar pagar una suma multimillonaria por la negligencia de la que hablábamos antes. ¿Considera o cuál será el propósito de la Gerencia General de EH, con sede en Colombia, Medellín, que ahora esté revelando las interioridades en que le fueron a ofrecer el proyecto y ese socio estratégico que había en Honduras y que era una empresa financiera, un banco, y que no fue así, y que inicialmente ellos le dijeron que no había interés de los grupos financieros por esa inversión en Honduras al gobierno, y sin embargo la oferta que les hicieron pues era lo que se consideraba tanto para el ENE como para ellos. Dar a conocer las interioridades será para presionar. Mire, yo creo que cuando usted sabe algunas situaciones incorrectas y usted hace tratos con esas personas que les promueven situaciones incorrectas, usted está siendo otra persona incorrecta también, no tiene ética. Y cuando decimos eso, es que si habían interioridades que no estaban dirigidas correctamente de acuerdo al beneficio de un contrato ni a la situación de un pueblo como el de Honduras, pues sencillamente significa que si los otros eran incorrectos y antiéticos, antimorales, ellos también lo han sido. Así que no vengan hoy a estar sacando cosas donde ellos también fueron parte en la aceptación de esas cosas. Y no lo dijeron en su momento, sino que hoy en día para presionar, yo sí creo que lo están haciendo. Están presionando para que las autoridades del gobierno hoy en día, y la ENE como tal, no es sola, la ENE siempre está bajo la tutela del Poder Ejecutivo, porque recordemos que la interventora está bajo el mando del Poder Ejecutivo, y la interventora no está haciendo absolutamente nada para resolver las situaciones de la ENE, y lo que está pasando con EH tampoco lo están haciendo bien. Entonces hay situaciones que los ejecutivos de la ENE y los ejecutivos del Poder Ejecutivo pues, sencillamente no quieren que se den cuenta de esto. Y esa es la cosa que están presionando los EH. Estamos muy de acuerdo, pero eso los hace revelar también que ellos eran personas inmorales al aceptar todo eso sin haberlo dicho en su momento. Muchas gracias, arquitecto, por atender a Cuarto Poder y compartir con el pueblo hondureño
sus planteamientos sobre esta situación, que además de lo que nos ha estado sacando a EH, pues pretende también ahora demandar y que tendría que pagárselo. Muchas gracias, arquitecto. Ya saben, Carlos, a la orden siempre. Y ojalá que alguna luz al final de la mujer evite que nos toque pagar estas demandas millonarias, que a la larga es sangre de este pueblo la que se paga con cada centavo en cada situación de corrupción que se da en nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto Juan Carlos Rodríguez de la Coalición Patriótica. Claro y conciso, si no ha cumplido, ¿por qué hay que pagar esa demanda? Ahora, demandar al Estado, como dice el arquitecto, o como dio a entender prácticamente, es más fácil que pegarle a un bolo. Pero los porcentajes del 17 o el 19%, donde estaba establecido en el contrato, no los ha cumplido EH. Cumplimos con compromisos de nuestros patrocinadores. Así es, nos vamos con el pulso, pero le recomendamos a la población leer esta nota interesante. Dígame. ¿Y Raulito dónde está? Buenas tardes. ¿Quién tenemos en la línea? Sí. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenas tardes. ¿Tenemos llamada, Ronald? ¿Aló? Ok, nos vamos con la nota del Pulso. Diario digital El Pulso. De cara a las elecciones primarias, mire usted lo que sucede al interno de Libertad y Refundación. Juan Barahona, alto dirigente del Partido Libre, al que se descuida, le inflan la urna, y es que Barahona teme por fraude en las internas de Libertad y Refundación y que no vuelva a suceder lo que sucedió en el último proceso electoral interno de Libre, donde surgieron las denuncias de los diputados y candidatos a alcaldes más inflados. Pero todavía puede suceder, dice don Juan Barahona. Tengo comentario siguiente. Sí. Don Juan Barahona es el secretario general del Partido Libertad y Refundación, responsable de llevar todos los asuntos legales. Todos esos movimientos tiene que firmar don Juan Barahona como secretario general. En las cúpulas de un partido, después del presidente, en el caso de Libre, el coordinador general, ciudadano don José Manuel Zelaya, el que sigue al mando, es el secretario general que se llama Juan Barahona. ¿De qué cúpula está hablando don Juan Barahona que se puede favorecer el fraude? Tiene que ser de don Manuel Zelaya Rosales. Está pretendiendo manipular a los otros movimientos de Libre al decir que don Manuel Zelaya Rosales está pretendiendo hacer fraude. Don Juan Barahona, como secretario general de Libre, coordinador de la Fuerza Refundacional Popular, que debe de ser la corriente política, democrática, revolucionaria de Libre, no puede estar desacreditando el proceso interno en Libre. Tiene la responsabilidad como cúpula, como autoridad de Libre, de garantizar la transparencia, en vez de andar diciendo que le van a hacer fraude, don Juan. Ojo, y aquí se le cae el guante a don Juan Barahona con lo establecido hace varias semanas por don Mel Zelaya cuando le preguntan por el fraude, porque fue evidente el fraude de Libre en el último proceso electoral interno. No, dice Mel, eso no es culpa del partido, es culpa de las corrientes. Y en efecto, las corrientes son las que dirimen este proceso de elecciones primarias. Entre ellos, pues tiene que haber representantes en esas juntas electorales y por lo tanto tiene que haber transparencia, y viene esa transparencia de esas mismas corrientes. Entonces, don Juan Barahona tiene que estar pendiente de su corriente, una de las corrientes más estructuradas de Libre a nivel nacional. Tiene que estar pendiente de todo el partido, es el secretario general, Manuel Zelaya Rosales, tiene que estar pendiente de todo el partido. Todo el que tiene un cargo político en Libre, en la coordinación nacional, tiene que estar pendiente de todas las corrientes, de todo el partido. Por eso no deben ser juez y parte, competidores para elecciones internas y ser candidatos a diputados y autoridades de partido. No puede ser porque tienen intereses encontrados. Amplíe esta nota en Diario Digital El Pulso. Mañana conversamos con un líder de Libertad y Refundación, también precandidato a la alcaldía en estas elecciones primarias, y vamos a estar abordando estos temas. El Pulso en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram o en su página web www.elpulso.hn. El mundo se renueva, los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata.
Con el Pulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. El Pulso.hn, periodismo investigativo que marca el futuro. Recuerde, el 14 de marzo son las elecciones primarias. En lo interno de los partidos políticos nacional, liberal y libre se requieren o se demandan cambios por parte de la población, nuevos rostros. Y hay planillas de lujo en el caso de Libertad y Refundación. En la corriente Honduras Libre, en la casilla 27, ahí está Gabriela Sosa, y es precandidata a diputada, acompañando o la acompaña Tomás Rodríguez como candidato suplente. Tiene propuestas interesantes. Ha estado varios años en la docencia y hoy aspira a un cargo de elección popular en las planillas de Libre. Recuerde votar este 14 de marzo en la casilla 27. Gabriela Sosa, diputada, Movimiento Honduras Libre. Harry Dixon, luchador permanente en las calles, luchador permanente contra la impunidad y la corrupción. Harry Dixon, apoyemos a Harry Dixon en la casilla 70, Pueblo Organizado en Resistencia por Partido Libre. Con Walter Munguía recuperaremos la alcaldía. Walter Munguía, precandidato a alcalde para el Distrito Central. Walter Munguía es precandidato por la nueva corriente Partido Libre. Walter tendrá una actividad el día sábado a partir de las 10 de la mañana en la Colonia Kennedy, en la avenida principal de la Colonia Kennedy. Entiendo que es la misma calle que popularmente le dice calle del Comercio. Tenemos al dirigente del sindicato, está don Sergio Medina. Don Sergio Medina, buenas tardes. Hola, don Sergio. Acá en esta soy situación... el secretario general de la Junta Directiva Central del ETN. Muchas gracias. Por los trabajadores, no la que impuso la empresa. O sea que ustedes son los... que impuso la empresa no es la electa por los trabajadores. Mire, disculpe si estaba en línea, pero el compañero que nos asiste no nos los indicó ahí, no estaba presente. Usted es el sindicato auténtico que se hace llamar, ¿va? Sí. Dígame, ¿qué conocen ustedes este embrollo donde aparece el sindicato en esta integración de este consorcio de lo que es EH, así brevemente? Esa es parte de la corrupción del consorcio de Empresa Energía Honduras. El presidente anterior, que era Miguel Aguilar, que fue presidente hasta el 2016, él dejó amarrado ese negocio y se metió como inversionista. Y es por eso que la corrupción lo está protegiendo y mediáticamente lo quieren hacer ver como presidente del sindicato, cosa que no es así. Le han dado resoluciones centurias para tratar de mantenerlo, pero en la parte legal él está caído, tiene un fallo condenatorio que está en espera de un recurso de amparo que está pendiente por salir y él al final tendrá que ir a la cárcel. Mire, don Sergio, mire, lo voy a interrumpir por el tiempo, sí, pero la consulta específica, y debe ser el interés de ustedes, son sí, los fondos de la pensión de los trabajadores del ENE que se invirtieron en esa sociedad. Al rescindir o al cancelar ese contrato de EH con el Estado de Honduras, ¿qué saben ustedes qué va a pasar con ese dinero de esa inversión que tienen ahí? Bien, tenemos entendido de que lo que se invirtió con el 8% a nombre del sindicato fueron 36.4 millones, que es una cantidad que fue extraída de las cotizaciones, no del Fondo de Prestaciones Sociales. O sea que ese era dinero circulante que tenía el sindicato en un banco, 36 millones de lempiras. Sí. Eso es lo que él mismo lo dijo. Lo que pasa es que cuando le conviene dice una cosa y cuando no le conviene dice otra. Pero él lo justificó con que era dinero de las cotizaciones que nosotros aportamos a la organización. Perfecto, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. ¿Podemos contar con usted la próxima semana? ¿Vamos a seguir abordando este tema? Sí, no hay problema, no hay problema.
Muchas gracias. Pues le agradecemos a don Sergio Medina, es el secretario general del Sindicato Auténtico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 36 millones de lempiras tiene el sindicato. 36 millones de lempiras yo creo que es un poquito bastante de dinero. Claro, claro. Sergio Medina, bueno, el del sindicato auténtico, ¿ah? Pero otros le llaman el sindicato paralelo también. Pero Bueno. que hay dos sindicatos en la ENE, pero ellos dicen que son los auténticos. ¿Lo esperamos la otra semana? Seguimos. Lo que el muchacho fue condenado, Miguel Aguilar, es cierto. Yo fui a una conferencia Sí, de él, claro. que él brindó, donde le habían dado la resolución y se ha ido, creo que, a casación. Ujú. O sea que está en la última instancia de la Corte Suprema de Justicia. Pero En proceso, él correcto. siempre habla a nombre de el Estené. En efecto, esto es Cuarto Poder, no fue el tiempo. Disculpe, Ramón. Sí, sí. Le manifestamos a nuestros televidentes y oyentes que hemos tratado de que don Miguel Aguilar venga. Al igual, hemos tenido una comunicación ayer y hoy con el señor gerente de EH, no ha querido atenderlo, el señor Ricardo Roas. Esto es Cuarto Poder de hasta mañana. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.